Almohadilla el constructor de sueños. Almohadilla, almohadilla, tierra de oportunidades. El sol apenas asomaba sobre los cerros de San Miguel de Allende, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados cuando Miguel Ángel Hernández se detuvo frente al espejo agrietado de su recámara. Sus manos ásperas y callosas ajustaron mecánicamente el cuello de su camisa más presentable, un regalo de bodas que solo usaba en ocasiones especiales. A sus 25 años, su rostro ya mostraba las líneas profundas que el trabajo duro bajo el sol mexicano había tallado en su piel morena. ¿Ya mero estás listo, mi amor? La voz dulce de Carmen, su esposa, flotó desde la cocina junto con el aroma del café recién hecho y los frijoles refritos que preparaba para su último desayuno juntos. Ya casi, gordita, respondió Miguel, mientras sus ojos recorrían cada detalle de la pequeña recámara que compartían desde hace 3 años. Las paredes de bloc sin pintar, el piso de cemento pulido que él mismo había instalado, la pequeña ventana con cortinas de flores que Carmen había cosido, cada rincón guardaba una historia, un recuerdo, un pedazo de su vida juntos. En la cuna improvisada que su padre le había ayudado a construir con madera de pino, la pequeña Ana, de apenas 2 años, dormía plácidamente, ajena a los cambios que estaban por venir. Miguel se acercó silenciosamente y acarició con delicadeza los rizos negros de su hija, idénticos a los de Carmen. Mi chaparrita hermosa, susurró, todo esto es por ti, por tu mamá, por nuestro futuro. El sonido de platos en la cocina lo sacó de sus pensamientos. Se dirigió hacia allá, donde Carmen terminaba de servir el desayuno. La mesa de madera rústica que habían comprado en el mercado de artesanías estaba dispuesta con 2 tazas de café humeante, frijoles refritos, huevos revueltos con chorizo y tortillas recién calentadas en el comal. Siéntate, mi amor, dijo Carmen, y Miguel notó que había estado llorando, aunque trataba de ocultarlo con una sonrisa valiente. Necesitas un buen desayuno para el viaje. Se sentaron uno frente al otro, como lo habían hecho cada mañana desde que se casaron. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de miedos y esperanzas entrelazados. David Torres es un buen hombre, comentó Miguel, rompiendo el silencio mientras untaba frijoles en una tortilla. Me prometió trabajo seguro en su constructora en Houston. Dice que hay mucha chamba por allá, que con lo que sé de construcción, puedo empezar a ganar buenos dólares desde la primera semana. Carmen asintió, revolviendo su café sin beberlo. ¿Y si no es como dice? ¿Si las cosas no salen como planeas? Miguel extendió su mano sobre la mesa para tomarla de su esposa. Mi padre siempre dice que un buen albañil puede trabajar en cualquier parte del mundo porque las paredes no hablan inglés. Intentó sonreír, pero su voz se quebró ligeramente. 5 años, mi amor. En 5 años junto suficiente dinero para traerlas conmigo, o regreso. Te lo prometo. 5 años es mucho tiempo, Miguel, susurró Carmen, apretando su mano. Ana apenas está empezando a hablar. Cuando regreses ya estará en la escuela. Por eso mismo tengo que ir, respondió Miguel con determinación. ¿Qué futuro le podemos dar aquí? Mira a mi alrededor, mi vida. Trabajo de sol a sol en las obras y apenas nos alcanza para lo básico. Ana merece más que esto. Merece poder estudiar, tener una casa bonita, no pasar las carencias que nosotros pasamos. El llanto de Ana interrumpió la conversación. Carmen se levantó para traerla a la cocina, regresando con la pequeña en brazos, todavía adormilada. Mira quién se despertó para despedirse de su papá, dijo Carmen, sentando a la niña en sus piernas. Papi, exclamó Ana, extendiendo sus bracitos hacia Miguel, quien la tomó en sus brazos, respirando profundamente el aroma a talco de bebé de su cabello. Mi princesa, murmuró, conteniendo las lágrimas. Pórtate bien con tu mamá, ¿eh? Papi va a trabajar muy duro para darte todo lo que mereces. El sonido lejano de un motor de autobús rompió el momento. Era la señal que Miguel había estado temiendo toda la mañana. Era hora. Se levantó lentamente, aún con Ana en brazos, y caminó hacia la pequeña maleta que había preparado la noche anterior. Carmen lo siguió en silencio hasta la puerta.
En el patio, su padre y su madre ya lo esperaban para la despedida. Don José, con su rostro curtido por décadas de trabajo en la construcción, mantenía una expresión estoica, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Hijo», dijo, extendiendo su mano callosa para un apretón que se convirtió en un abrazo fuerte. «Que Dios te bendiga y te cuide». Su madre, doña Guadalupe, se acercó con una pequeña bolsa de tela. «Te preparé unos tacos para el camino», dijo, y luego sacó una estampa de la Virgen de Guadalupe de su delantal. «Y esto es para que te proteja. Nunca la sueltes, mi hijo». Miguel tomó la estampa con reverencia y la guardó en el bolsillo de su camisa, junto a la fotografía de Carmen y Ana que había seleccionado para llevar consigo. El autobús se acercaba. Era uno de esos camiones viejos que hacían la ruta hasta la frontera, pintado de colores brillantes que contrastaban con su estado deteriorado. Miguel besó a su hija una última vez antes de entregársela a Carmen. 5 años, repitió, mirando a Carmen a los ojos mientras la abrazaba. Te prometo que volveré siendo alguien. Construiré algo grande para ustedes. Carmen asintió entre lágrimas. Solo vuelve a nosotras, mi amor. Con eso nos basta. Miguel tomó su maleta y caminó hacia el autobús que ya se había detenido en la esquina. Antes de subir, se volteó una última vez. El sol ya había salido por completo, iluminando a su familia, Carmen sosteniendo a Ana, sus padres junto a ellas, todos con las manos levantadas en despedida. Grabó esa imagen en su memoria, sabiendo que sería el combustible que lo mantendría en pie durante los momentos difíciles que vendrían. Mientras el autobús se alejaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende, Miguel sacó la estampa de la Virgen y la fotografía. En ellas, su esposa y su hija sonreían en un día más feliz, durante el bautizo de Ana. Acarició la imagen con su pulgar calloso. «Voy a construir un imperio para ustedes», prometió en voz baja. «Lo juro por Dios y la Virgen». El autobús continuó su marcha hacia el norte, llevando a Miguel hacia un destino incierto, pero lleno de posibilidades. Detrás quedaban las calles coloniales de San Miguel, los cerros color ocre, y los corazones de quienes más amaba. Delante, más allá del horizonte, lo esperaba la tierra de las oportunidades, donde los sueños se construían con las mismas herramientas que él había usado toda su vida: trabajo duro, determinación y esperanza. Y así comenzó el viaje de Miguel Ángel Hernández, el hombre que transformaría su conocimiento del cemento y los ladrillos en un imperio de la construcción, aunque en ese momento solo fuera un emigrante más, con una maleta llena de sueños y las manos listas para trabajar. Almohadilla los cimientos. El sol de Texas era diferente al de San Miguel de Allende. Más cruel, pensaba Miguel mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su camisa de trabajo. Llevaba ya un año en Houston, y cada día era una prueba de resistencia bajo ese calor implacable que parecía derretir hasta el asfalto. Hernández. La voz de David Torres resonó a través del sitio de construcción. «Ven acá, muchacho». Miguel dejó la mezcla de cemento que estaba preparando y se dirigió hacia donde su patrón lo llamaba. David Torres era un hombre de 50 y tantos años, mexicano de segunda generación que había construido su pequeña empresa desde cero. Su rostro bronceado mostraba las marcas de quien había pasado décadas bajo el mismo sol inclemente que ahora castigaba a Miguel. «Dígame, señor Torres», respondió Miguel, quitándose el casco para mostrar respeto, una costumbre que había traído desde México. David extendió sobre una mesa improvisada los planos del edificio en el que trabajaban, un proyecto de renovación de un antiguo almacén que se convertiría en lofts de lujo. «Mira esto», señaló un área específica del plano. «El arquitecto dice que necesitamos reforzar esta sección, pero va a costarnos una fortuna en materiales». Miguel se inclinó sobre los planos, estudiándolos con la misma atención que ponía en las cartas que Carmen le enviaba cada semana. Después de un momento, señaló un punto específico. «Con permiso, señor Torres, pero creo que podemos resolver esto de otra manera», comenzó, sacando un lápiz del bolsillo de su camisa de trabajo.
En México, cuando teníamos proyectos complicados con presupuesto limitado, mi padre me enseñó una técnica especial para reforzar estructuras antiguas. Durante los siguientes minutos, Miguel explicó detalladamente su propuesta, dibujando sobre un papel las modificaciones que sugería. David lo escuchaba con atención creciente, asintiendo ocasionalmente. «Carajo, muchacho», exclamó finalmente David, dando una palmada en la mesa. «No solo nos ahorrarías dinero, sino que la estructura quedaría más sólida que con el plan original». Miguel sonrió tímidamente, recordando las palabras de su padre: «Un buen constructor no solo pone ladrillos, hijo. Piensa en soluciones». «¿Dónde aprendiste todo esto, Hernández?», preguntó David, mirándolo con renovado interés. «De mi padre, señor Torres. Él siempre decía que la construcción es un arte que se aprende con las manos en la masa y los ojos bien abiertos». Miguel hizo una pausa, recordando las largas jornadas trabajando junto a su padre en las obras de San Miguel. «Me enseñó que cada edificio tiene su personalidad, sus necesidades. No se trata solo de seguir planos, sino de entender la estructura, de escuchar lo que el edificio nos dice». David asintió pensativamente, enrollando los planos. «Sabes, Miguel, me recuerdas a mí cuando empecé. Yo también llegué aquí sin nada, solo con lo que sabía de construcción y muchas ganas de chingarle». Se sentaron en unas cajas de material, aprovechando la sombra de un andamio. El resto de los trabajadores estaba en su descanso para comer, y el sitio de construcción se había sumido en un silencio relativo, interrumpido solo por el lejano ruido del tráfico de Houston. «¿Extrañas México?», preguntó David, sacando su lonchera. Miguel sacó su propia comida, un burrito que se había preparado esa mañana en el pequeño cuarto que rentaba. «Cada día, señor. Especialmente a mi familia». Sacó su cartera y de ella extrajo la foto ya desgastada de Carmen y Ana. «Mi hija ya cumplió 3 años el mes pasado. Solo la he visto crecer por videollamadas». David observó la fotografía con una sonrisa comprensiva. «El sacrificio más grande que hacemos los que venimos acá», comentó. «Pero vale la pena, Miguel. Mira mi caso, empecé como tú, de chalán. Ahora tengo mi propia compañía, mis hijos fueron a la universidad, tengo mi casa propia. Es lo que sueño para Ana», confesó Miguel. «Quiero que estudie, que tenga oportunidades que yo no tuve». «Tienes algo especial, muchacho», dijo David después de un momento de silencio. «No solo sabes trabajar, sino que entiendes el negocio. Te he estado observando este año. Nunca te quejas, siempre llegas temprano, y lo más importante, piensas antes de actuar». Miguel sintió una mezcla de orgullo y humildad ante las palabras de su patrón. «Gracias, señor Torres. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Por eso mismo quiero proponerte algo», continuó David, su voz adoptando un tono más serio. «Necesito un supervisor para el próximo proyecto. Es una renovación completa de una casa histórica en Aix. Paga mejor y tendrías tu propio equipo a cargo». Los ojos de Miguel se iluminaron. Un ascenso significaba más dinero para enviar a casa, estar más cerca de su meta de traer a su familia. «¿Está seguro, señor Torres? Apenas llevo 1 año aquí». «Tan seguro como que el sol sale por el este», respondió David con una sonrisa. «Además, ya tienes tus papeles en regla, ¿no? El abogado me confirmó que tu permiso de trabajo está en orden». Miguel asintió, recordando las largas horas en oficinas de inmigración, los trámites interminables, el dinero ahorrado peso a peso para pagar al abogado. «Piénsalo durante el fin de semana», dijo David, levantándose y sacudiendo el polvo de sus pantalones. «El lunes me das tu respuesta». Esa noche, en su pequeño cuarto rentado, Miguel contemplaba la ciudad desde su ventana mientras esperaba la llamada diaria con Carmen. Houston brillaba bajo el cielo nocturno, un mar de luces y promesas que se extendía hasta el horizonte. Cuando el rostro de Carmen apareció en la pantalla de su celular, Miguel sintió el familiar vuelco en el corazón. «Papi». La voz de Ana resonó a través del teléfono,
y su carita apareció junto a la de Carmen. «Mi princesa», exclamó Miguel, conteniendo las lágrimas como hacía cada vez que veía lo mucho que su hija había crecido. «¿Cómo te portaste hoy?» «Muy bien, papi. Mami dice que ya sé escribir mi nombre». «Es cierto», confirmó Carmen con orgullo. «Tu hija es muy inteligente, mi amor». Miguel les contó sobre la propuesta de David, y el rostro de Carmen se iluminó con esperanza. «¿Sabes lo que significa esto, Miguel? Estaríamos más cerca de estar juntos». «Lo sé, mi vida. Por eso voy a aceptar». «Y no solo eso». Miguel hizo una pausa, reuniendo valor para compartir el sueño que había estado formándose en su mente. «Creo que aquí puedo hacer algo más grande. El señor Torres me ha enseñado mucho sobre el negocio, y hay tantas oportunidades». «Hablas como cuando me convenciste de casarnos», rió Carmen, con esa misma chispa en los ojos. «Es que ahora veo el camino más claro, gordita. No solo quiero ser un trabajador más. Quiero aprender todo lo que pueda del señor Torres, entender cómo funciona el negocio. Algún día, quiero tener mi propia compañía». «Y lo lograrás, mi amor», respondió Carmen con esa fe inquebrantable que siempre había tenido en él. «Paso a paso, como construyes tus edificios». Después de despedirse y prometerle a Ana que le compraría un regalo en su próximo día de pago, Miguel se quedó mirando la foto de su familia. El primer año había sido duro, la soledad, el trabajo extenuante, las noches extrañando el calor de su hogar. Pero ahora sentía que los cimientos de algo importante se estaban solidificando bajo sus pies. Se acostó en su cama individual, el único mueble además de una mesa y 2 sillas en su cuarto, y cerró los ojos. Mañana sería sábado, y había prometido ayudar a otros trabajadores con una obra pequeña para ganar un extra. Cada dólar lo acercaba más a su meta. «Paso a paso», murmuró, repitiendo las palabras de Carmen. «Cómo construyes un edificio». Y así, Miguel Ángel Hernández se durmió soñando con estructuras que aún no existían, con edificios que algún día llevarían su nombre, y con el día en que finalmente podría abrazar a su familia no solo a través de una pantalla, sino en una casa que él mismo habría construido para ellos en esta tierra de oportunidades. Almohadilla grietas en el sistema. La oficina de David Torres nunca había parecido tan pequeña como aquella noche de agosto de 1998. El aire acondicionado zumbaba débilmente, luchando contra el calor sofocante de Houston, mientras David se frotaba las sienes frente a una montaña de papeles esparcidos sobre su escritorio. La luz amarillenta de la lámpara de mesa proyectaba sombras inquietas sobre las paredes, donde colgaban fotografías descoloridas de sus primeros proyectos. Miguel observaba a su mentor desde el otro lado del escritorio, sintiendo el peso del silencio. En los últimos meses, había notado señales preocupantes, pagos retrasados a proveedores, materiales de menor calidad, y esa arruga de preocupación que parecía haberse instalado permanentemente en la frente de David. «Ya no puedo seguir mintiéndome a mí mismo, Miguel», dijo finalmente David, su voz cansada rompiendo el silencio. «La empresa está en problemas serios». Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Durante 3 años, Torres Construcción había sido su escuela, su sustento, su camino hacia el sueño americano. No podía permitir que todo se derrumbara. «¿Qué tan graves son los problemas, don David?», preguntó, usando el término respetuoso que reservaba para las conversaciones más serias. David soltó un suspiro pesado y comenzó a mover papeles sobre el escritorio. «Mira estos números, muchacho. Tenemos 3 proyectos grandes en marcha y apenas podemos cubrir los costos de materiales. Los bancos ya no quieren prestarnos más dinero, y los nuevos constructores grandes nos están comiendo el mercado con sus precios bajos». Se levantó pesadamente y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de Houston brillaban como estrellas caídas, indiferentes a los dramas que se desarrollaban bajo su resplandor. «Lo peor es que tengo que ser honesto contigo, Miguel», continuó David, sin voltear. «No puedo seguir pagándote lo que mereces. Tal vez sea momento de que busques otro trabajo».
Tienes talento, cualquier constructora grande te contrataría en un parpadeo. Miguel sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. En su bolsillo, el celular pesaba como plomo, recordándole la llamada que tendría que hacer esa noche a Carmen, quien esperaba ansiosa noticias sobre cuándo podrían finalmente reunirse en Houston. Pero en lugar de sentir derrota, una idea que había estado germinando en su mente durante meses comenzó a tomar forma. Tengo una mejor idea, señor Torres, dijo Miguel, levantándose también. Déjeme comprar parte de la empresa. David se volteó bruscamente, sus ojos abiertos por la sorpresa. ¿Con qué dinero, muchacho? Esto no es un juego de monopolio. Miguel sacó de su cartera una libreta desgastada, donde había estado llevando sus cuentas meticulosamente durante 3 años. He ahorrado cada centavo desde que llegué. Vivo en el mismo cuarto pequeño, como lo más barato posible, trabajo horas extra los fines de semana. Tengo ahorrado $52,000. David parpadeó, sorprendido. ¿Todo este tiempo has estado viviendo como ermitaño mientras te pagaba un buen salario? Tengo un sueño, don David, respondió Miguel con una sonrisa. Y además, tengo un plan. Se acercó al escritorio y comenzó a organizar los papeles desperdigados, agrupándolos por proyectos. He estado estudiando el mercado de la construcción en Houston. Todos los constructores grandes están enfocados en edificios nuevos, en expandir la ciudad hacia los suburbios. Pero nadie está prestando atención a algo crucial, la restauración de edificios históricos. David se acercó, intrigado. Miguel continuó, su voz ganando intensidad. Houston está llena de edificios antiguos con carácter, con historia. Los dueños de estas propiedades no quieren demolerlas, quieren preservarlas, pero necesitan modernizarlas. Es un mercado especializado que requiere conocimiento técnico específico y mucha atención al detalle. Sacó de su mochila gastada una carpeta llena de recortes de periódico y fotografías. He estado investigando. En los últimos 2 años, el valor de las propiedades restauradas en áreas históricas ha aumentado un 30% más que las construcciones nuevas. La gente está buscando carácter, autenticidad. David tomó los recortes, hojeándolos con interés creciente. ¿Y tú crees que podemos competir en ese mercado? No solo competir, don David. Podemos dominarlo. Miguel señaló los proyectos actuales de la empresa. Ya tenemos experiencia en restauración. El proyecto de EITS que supervisé el año pasado ganó reconocimiento en la comunidad. Podemos especializarnos, crear una marca reconocida en restauración histórica. Se acercó al mapa de Houston que colgaba en la pared y comenzó a señalar diferentes áreas. EITS, Montrose, Rice Military, todos estos barrios están llenos de edificios históricos esperando ser renovados. Y los dueños están dispuestos a pagar más por un trabajo de calidad que respete la integridad arquitectónica. David se dejó caer en su silla, procesando la información. Suena bien en teoría, Miguel, pero necesitaríamos reestructurar toda la operación. Nuevos equipos, capacitación. Por eso quiero ser socio, interrumpió Miguel. No solo puedo aportar capital, sino también el conocimiento técnico. En México, trabajé en la restauración de edificios coloniales con mi padre. Conozco las técnicas tradicionales que se necesitan para este tipo de proyectos. Se sentó frente a David y sacó un último papel de su mochila, un plan de negocios detallado que había estado desarrollando durante meses, con la ayuda de un curso nocturno de administración al que había estado asistiendo en secreto. Podemos empezar poco a poco. Terminar los proyectos actuales mientras nos reposicionamos en el mercado. Tengo contactos entre los trabajadores, hombres buenos que conocen el oficio tradicional. Podemos formar equipos especializados. David tomó el plan de negocios y comenzó a leerlo detenidamente. Los minutos pasaban en silencio, interrumpidos solo por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional sonido de páginas siendo volteadas. Finalmente, David levantó la mirada. En sus ojos brillaba algo que Miguel no había visto en meses: esperanza.
Es una locura, murmuró, pero una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Las mejores ideas siempre lo son, respondió Miguel, recordando las palabras que su padre solía decir. Extendió su mano sobre el escritorio. ¿Socios? David miró la mano extendida, luego el plan de negocios, y finalmente los recortes de periódico que mostraban hermosos edificios históricos restaurados. En su mente, podía ver el potencial, la oportunidad de no solo salvar su empresa, sino de transformarla en algo nuevo y emocionante. Socios, confirmó, estrechando la mano de Miguel con firmeza. Esa noche, mientras conducía de regreso a su pequeño cuarto rentado, Miguel sintió una mezcla de euforia y terror. Había apostado todos sus ahorros, el dinero que había estado guardando para traer a su familia, en esta oportunidad. Pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Al llegar a casa, encendió su computadora para la videollamada nocturna con Carmen. Cuando el rostro de su esposa apareció en la pantalla, supo que tenía que contarle todo. Mi amor, comenzó, tengo noticias importantes. Y mientras le explicaba a Carmen sobre su decisión de convertirse en socio de la empresa, sobre sus planes de especializarse en restauración histórica, sobre cómo esto podría retrasar un poco la reunificación de la familia pero a la larga les daría un futuro más sólido, vio en los ojos de su esposa el mismo brillo de esperanza que había visto en los de David. Confío en ti, Miguel, dijo Carmen simplemente. Siempre has sabido construir cosas hermosas de la nada. Miguel sonrió, sintiendo como las piezas de su vida comenzaban a encajar en un patrón más grande. Los cimientos estaban echados, ahora era momento de comenzar a construir hacia arriba. Almohadilla construyendo el futuro. Houston, Texas, 2000 *. El sol de Texas brillaba con particular intensidad aquella mañana de primavera cuando Miguel Ángel Hernández contemplaba el letrero recién instalado en el edificio, Torres y Hernández Restoration Specialists. Sus ojos se humedecieron levemente mientras pasaba la mano sobre las letras doradas que ahora llevaban su apellido. 5 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de extrañar a su familia, todo había culminado en este momento. Miguel. Miguel. La voz familiar de David Torres lo sacó de sus pensamientos. Ya llegó el camión con los muebles nuevos para la oficina. ¿Dónde quieres que pongan el escritorio principal? Miguel sonrió, recordando cómo hace apenas unos años era el quien cargaba materiales de construcción. Ahorita voy, David. Nomás déjame admirar esto un ratito más. El interior de la oficina era un hervidero de actividad. Los trabajadores iban y venían cargando escritorios, archiveros y computadoras nuevas. El aroma a pintura fresca y madera pulida impregnaba el ambiente. Miguel había insistido en que la renovación del espacio fuera impecable. Después de todo, ¿cómo podrían vender sus servicios de restauración si sus propias oficinas no reflejaban excelencia? Papi 2. El grito agudo y alegre de Ana resonó por todo el lugar. Miguel se dio la vuelta justo a tiempo para recibir el abrazo efusivo de su pequeña de 7 años, quien venía corriendo con sus zapatos nuevos que hacían eco en el piso de madera recién instalado. Cuidado, mi cielo. El piso está recién barnizado, advirtió Carmen, quien venía detrás de Ana, luciendo un vestido floreado que Miguel le había regalado para celebrar su llegada a Houston. Miguel levantó a su hija en brazos, respirando el aroma a champú de fresa de su cabello. Aún le parecía un sueño tenerlas finalmente con él. Después de 5 años de videollamadas, de perderse cumpleaños y fechas importantes, de dormir abrazado a una foto, por fin estaban juntos. ¿Te gusta tu nueva oficina, papi?, preguntó Ana, sus ojos grandes y curiosos explorando cada rincón del lugar. Me encanta, mi amor, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Miguel la miró con ternura. Que ahora puedo compartirla con ustedes. Carmen se acercó y pasó su mano por el escritorio de caoba que acababan de instalar. Está precioso todo, Miguel. Pero, ¿no crees que te excediste un poco con los gastos? Miguel negó con la cabeza mientras bajaba a Ana. Mi vida, en este negocio, la imagen es tan importante como el trabajo.
La gente que nos va a contratar para restaurar sus mansiones necesita ver que sabemos de calidad y buen gusto desde el momento en que cruzan esa puerta. Tu papá tiene razón, Carmen, intervino David, quien se había acercado silenciosamente. Además, con el contrato que acabamos de firmar para la mansión de los Henderson en Aix, podemos darnos estos lujos. Ana, quien había estado explorando la oficina, regresó corriendo con un plano en sus manos. ¿Qué es esto, papi? Miguel extendió el plano sobre su nuevo escritorio. Esto, mi amor, es nuestro primer gran proyecto como Torres y Hernández. Una mansión victoriana que necesita mucho amor y cuidado para volver a su gloria original. Los ojos de Ana brillaron mientras estudiaba el dibujo. ¿Puedo ir a verla cuando la estén arreglando? Claro que sí, mi cielo. De hecho, Miguel intercambió una mirada cómplice con Carmen. Estaba pensando que podríamos ir todos juntos este fin de semana. El dueño nos dio permiso para hacer un recorrido completo. La celebración familiar fue interrumpida por la llegada de un hombre de traje caro y reloj de oro. Su presencia pareció llenar la habitación de una manera que hizo que Carmen instintivamente acercara a Ana hacia ella. ¡Qué oficinas tan impresionantes, Hernández! La voz de Roberto, Bobby, García resonó con un tono que mezclaba admiración y algo más, algo que Miguel no pudo identificar en ese momento. Vine a felicitarte personalmente por la sociedad con David. Aquel tipo de renovaciones son justo lo que necesitamos en Aix. Miguel estrechó la mano que García le ofrecía, notando el apretón excesivamente fuerte. Gracias, señor García. Es un honor tenerlo aquí. Llámame Bobby, por favor. Todos mis socios lo hacen. García paseó su mirada por la oficina, deteniéndose brevemente en Carmen y Ana. Linda familia. Debe ser un alivio tenerlas finalmente aquí, ¿no? Houston puede ser una ciudad muy solitaria. Carmen, con ese sexto sentido que las madres y esposas suelen tener, se acercó a Miguel y le tomó del brazo. Miguel, mi amor, ¿no teníamos que ir a ver lo de la inscripción de Ana en la escuela? Ah, sí, cierto, Miguel agradeció la intervención de su esposa. Discúlpeme, señor García. Bobby, interrumpió García con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bobby, corrigió Miguel. Tendremos que dejar esta conversación para otro momento. García asintió, sacando una tarjeta de su bolsillo. Por supuesto, la familia es primero. Pero llámame pronto. Tengo algunos proyectos que podrían interesarte. Proyectos grandes, muy grandes. Cuando García se fue, Carmen soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ten cuidado con ese hombre, Miguel. Sus ojos no sonríen. Miguel guardó la tarjeta en su bolsillo, pensativo. Lo sé, mi vida. Pero en este negocio, a veces hay que bailar con el diablo para llegar al cielo. ¿El señor es malo, papi?, preguntó Ana, quien había estado inusualmente callada durante toda la interacción. Miguel se agachó para estar a la altura de su hija. No, mi cielo. En este mundo no hay gente mala o buena, solo personas que toman diferentes decisiones. Lo importante es que nosotros siempre tomemos las correctas, aunque sean las más difíciles. David, quien había observado todo en silencio, se acercó a Miguel. Ten cuidado con García, socio. Ha estado involucrado en varios proyectos controversiales. Lo tendré en cuenta, respondió Miguel, mientras observaba a Carmen y Ana explorar lo que sería su nueva oficina. Por ahora, concentrémonos en la mansión Henderson. Quiero que sea nuestro proyecto insignia. El resto de la tarde la pasaron organizando la oficina, colocando fotos familiares en las paredes, y planeando el futuro. Miguel observaba a Carmen ayudar a Ana con su tarea en el pequeño rincón que habían adaptado como área de juegos, y sentía que su corazón podría explotar de felicidad. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Houston de tonos anaranjados y púrpuras, Miguel se encontró solo en su oficina. Sacó de su cartera la vieja foto que había llevado consigo al cruzar la frontera y la comparó con la escena que acababa de presenciar.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Miguel? La voz suave de Carmen lo sorprendió. Ana se quedó dormida en el sillón. ¿Nos vamos a casa? Miguel se secó rápidamente las lágrimas. Claro, mi vida. Vamos a casa. Mientras cerraba la puerta de su nueva oficina, Miguel miró una última vez el letrero con su apellido. Torres y Hernández Restoration Specialists ya no era solo un nombre en una pared, era el comienzo de un legado, la prueba tangible de que los sueños, con trabajo duro y determinación, pueden convertirse en realidad. Esa noche, mientras manejaba hacia su nuevo hogar con su familia dormida en el auto, Miguel pensó en su padre y en todas las lecciones que le había enseñado sobre la construcción. Un buen constructor, solía decir, no solo levanta paredes y techos, construye hogares donde los sueños pueden crecer. Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que finalmente estaba construyendo algo más que edificios, estaba construyendo un futuro. Almohadilla el precio del éxito. Houston, Texas, 2005 La oficina de Torres y Hernández brillaba bajo la luz del atardecer texano. Miguel contemplaba la ciudad desde su ventanal en el 10º piso, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos. El edificio Henderson, su primer gran proyecto, ahora resplandecía en la distancia como un testimonio de su éxito. 5 años habían pasado desde que abrieron la empresa con David, y cada ladrillo restaurado, cada moldura recuperada, contaba la historia de su crecimiento. Señor Hernández, la voz de su secretaria sonó por el intercomunicador, el señor García está aquí para su cita de las 5. Miguel suspiró profundamente, dejando la taza sobre su escritorio de caoba. Hazlo pasar, por favor, Lupita. Bobby García entró con ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba, vestido con un traje italiano que probablemente costaba más que el primer auto de Miguel. Miguel, compadre, exclamó con falsa camaradería, extendiendo los brazos como si fuera a abrazar a un viejo amigo. Buenas tardes, Bobby, respondió Miguel, manteniendo una distancia profesional. ¿Gustas un café? No, lo que traigo entre manos es más fuerte que un café. García sacó un sobremanila de su maletín de piel y lo dejó caer sobre el escritorio. Échale un ojito a esto. Miguel abrió el sobre con cautela. Dentro había planos y documentos para un desarrollo inmobiliario masivo en el centro histórico de Houston. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras proyectadas. $150 millones, Miguel, susurró García, inclinándose hacia adelante. Y eso es solo la primera fase. Necesito a alguien que sepa de restauración histórica, alguien con, digamos, flexibilidad en cuanto a los permisos. ¿Flexibilidad? Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres exactamente? García se reclinó en su silla, jugando con su reloj de oro. Mira, estos edificios son viejos. Muy viejos. Los códigos de construcción de hace 100 años no son los de ahora. Necesitamos a alguien que sepa interpretar las regulaciones de manera creativa. Bobby, sabes que no trabajamos así, respondió Miguel, cerrando la carpeta. Cada proyecto que hacemos cumple al 100% con las regulaciones. Vamos, Miguel. No seas ingenuo. García se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Crees que llegué a donde estoy siguiendo todas las reglas? Es solo un pequeño ajuste en los permisos. Nadie lo notará, y la ganancia será extraordinaria. Miguel recordó las palabras que su padre le repetía cuando era niño en Oaxaca: un buen constructor nunca compromete la integridad de sus cimientos. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Lo siento, Bobby, pero no podemos participar en esto. García se quedó quieto por un momento, como una serpiente preparándose para atacar. Luego se levantó lentamente, su rostro transformándose. Cometes un error, Hernández. En esta ciudad, necesitas amigos poderosos. También necesito poder dormir por las noches, Bobby.
La tensión en la oficina podría haberse cortado con un cuchillo. García recogió su maletín, sus movimientos deliberadamente lentos. ¿Sabes? Es curioso. Llevo semanas investigando tus proyectos antiguos. Es increíble cómo una pequeña irregularidad puede convertirse en un gran problema si cae en las manos equivocadas. ¿Es una amenaza? Miguel se giró para enfrentarlo. ¿Amenaza? No, Miguel, es un recordatorio amistoso. Houston es una ciudad grande, pero el mundo de la construcción es muy pequeño. García se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, felicidades por la admisión de Ana en la Facultad de Arquitectura. Sería una lástima que algo complicara sus estudios. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó en los oídos de Miguel como un disparo. Se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la amenaza sobre sus hombros. Esa noche, la cena familiar fue inusualmente silenciosa. Carmen notó de inmediato que algo andaba mal. Después de 20 años juntos, podía leer a su esposo como un libro abierto. ¿Qué pasó con García?, preguntó mientras servía el café después de la cena. Ana había subido a su habitación a estudiar para sus exámenes finales de preparatoria. Miguel jugueteó con su taza. Quiere que participemos en un proyecto grande. Muy grande. Pero eso es bueno, ¿no? Carmen se sentó junto a él, tomando su mano. No de la manera que él quiere hacerlo, mi amor. Miguel le contó sobre la reunión, sobre las amenazas veladas, sobre la mención de Ana. Carmen apretó su mano con fuerza. Ese hombre es el diablo, Miguel. Deberíamos ir a la policía. ¿Con qué pruebas, Carmen? ¿Su palabra contra la mía? Miguel se pasó la mano por el rostro, cansado. Además, tiene razón en algo, el mundo de la construcción es muy pequeño en Houston. Si empiezo a hacer acusaciones sin pruebas. El sonido de pasos en la escalera los interrumpió. Ana apareció en la cocina, con sus libros de arquitectura bajo el brazo. ¿Está todo bien? ¿Los escuché hablando?, preguntó, mirando preocupada a sus padres. Miguel forzó una sonrisa. Todo está bien, mi cielo. ¿Cómo va el estudio? Bien, pero... Ana dejó sus libros sobre la mesa y se sentó. Papá, hoy en la universidad escuché algo raro. Algunos estudiantes estaban hablando sobre problemas en los permisos de construcción de varios edificios nuevos. Mencionaron a García Construcción. Miguel y Carmen intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de problemas, mi amor?, preguntó Miguel, intentando mantener un tono casual. Al parecer, hay irregularidades en los cálculos estructurales. No coinciden con los estándares actuales de construcción. Ana abrió uno de sus libros. De hecho, estuve investigando un poco. Ana, interrumpió Carmen, tal vez no deberías meterte en eso. Pero mamá, si hay algo malo en esos edificios, la gente podría estar en peligro. Ana miró a su padre con determinación. Papá, tú siempre me has dicho que un buen constructor tiene la responsabilidad de proteger a las personas que vivirán o trabajarán en sus edificios. Miguel sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su hija había heredado su sentido de la justicia, pero también su testarudez. Mi cielo, hay situaciones complicadas en este negocio, comenzó Miguel, pero Ana lo interrumpió. Papá, ¿recuerdas cuando me llevaste a ver la restauración de la mansión Henderson? Me explicaste cómo cada detalle importaba, cómo un error pequeño podía causar problemas grandes con el tiempo. ¿No es esto lo mismo? El silencio llenó la cocina mientras Miguel reflexionaba sobre las palabras de su hija. Carmen se levantó y comenzó a lavar los platos, el sonido del agua corriendo proporcionando un telón de fondo para sus pensamientos. Tienes razón, Ana, dijo finalmente Miguel. Cada detalle importa. Y cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Esa noche, después de que Ana se fue a dormir, Miguel permaneció en su estudio, revisando antiguos proyectos y documentos.
Las palabras de García resonaban en su mente, mezcladas con las de su hija. En su escritorio, la foto de su familia junto a la primera obra que realizaron como Torres y Hernández le recordaba por qué había comenzado todo esto. Carmen entró silenciosamente, envolviendo sus brazos alrededor de él desde atrás. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Miguel cubrió las manos de su esposa con las suyas. Lo correcto, aunque sea difícil. No construí todo esto para convertirme en lo que siempre me negué a ser. Sabes que no estás solo en esto, ¿verdad? Carmen apoyó su mejilla contra su cabeza. Lo sé, mi vida. Lo sé. En su habitación, Ana estaba despierta, sentada en su escritorio con la laptop encendida, investigando más sobre los proyectos de García Construcción. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras tomaba notas, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando finalmente se fue a dormir, dejando sobre su escritorio una carpeta llena de documentos y cálculos que, sin ella saberlo, se convertirían en la clave para enfrentar a Bobby García. Miguel, en su estudio, seguía despierto, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba. Los cimientos fuertes, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su padre, son los que resisten las peores tormentas. Almohadilla demolición. Houston, Texas, 2010 *. La mañana comenzó como cualquier otra en las oficinas de Torres y Hernández. Miguel revisaba los planos de su último proyecto cuando Lupita, su secretaria de confianza desde hacía una década, entró precipitadamente a su oficina. Don Miguel, su voz temblaba ligeramente, hay inspectores del ayuntamiento en el lobby. Son como 10, y traen órdenes de revisión. Miguel levantó la vista de los planos, su rostro manteniendo una calma que no sentía. Hazlos pasar al salón de conferencias, por favor. Y llama a David. Mientras esperaba, Miguel observó por la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver varios de los edificios que habían restaurado a lo largo de los años. Cada uno contaba una historia de dedicación, de noches sin dormir, de problemas resueltos con ingenio y determinación. Ahora, 15 años después de llegar a Houston, su nombre era sinónimo de excelencia en restauración arquitectónica. El sonido de pasos múltiples en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Buenos días, señor Hernández, saludó el inspector principal, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica. Soy el supervisor Johnson. Tenemos órdenes de revisar todos sus registros de los últimos 5 años. Por supuesto, respondió Miguel con una tranquilidad estudiada. ¿Puedo ver la orden? Mientras revisaba el documento, David Torres entró apresuradamente a la oficina. A pesar de estar semi-retirado, seguía siendo un pilar fundamental de la empresa. ¿Qué está pasando, Miguel?, preguntó David en español. Es García, respondió Miguel en el mismo idioma. Tiene contactos en el ayuntamiento. Los inspectores se dispersaron por la oficina como hormigas, revisando cada carpeta, cada archivo, cada documento. El ruido de papeles y murmullos llenaba el aire, creando una atmósfera tensa que hacía difícil respirar. Don Miguel, Lupita se asomó nuevamente, su rostro más pálido que antes. Su esposa está en la línea 2. Dice que es urgente. Miguel tomó el teléfono con aprensión. ¿Carmen? ¿Qué pasa? Miguel. La voz de Carmen sonaba angustiada. Ana llamó llorando de la universidad. La facultad recibió una carta cuestionando cómo pagamos su matrícula. Están sugiriendo que el dinero viene de actividades ilegales. La mano de Miguel se cerró en un puño sobre su escritorio. García había cruzado una línea que no debía cruzarse, se había metido con su familia. Voy para allá, respondió, colgando el teléfono. David, que había estado observando, se acercó. Miguel, no puedes irte ahora. Estos inspectores. Es Ana, interrumpió Miguel. García está atacando a mi hija.
La comprensión brilló en los ojos de David. Ve. Yo me encargo aquí. Mientras Miguel conducía hacia la Universidad de Houston, su mente repasaba los últimos meses. Después de rechazar participar en los proyectos dudosos de García, las cosas habían comenzado a desmoronarse sistemáticamente. Primero fueron las inspecciones sorpresa, luego los problemas con los permisos. Proyectos que antes se aprobaban en días ahora tardaban semanas o meses. Proveedores antiguos comenzaron a cancelar contratos sin explicación. Clientes potenciales recibían advertencias anónimas sobre supuestas irregularidades en Torres y Hernández. En el estacionamiento de la universidad, encontró a Carmen consolando a Ana. Su hija, normalmente fuerte y decidida, tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», sollozó Ana al verlo, «están diciendo cosas horribles. Mis compañeros me miran como si fuera una criminal». Miguel abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo temblaba. «Tranquila, mi cielo. Todo esto es una mentira y vamos a probarlo». «¿Cómo?», preguntó Carmen, su voz mezclando preocupación y rabia. «García tiene influencias en todas partes. Cada día aparece algo nuevo». Miguel miró a su familia, recordando súbitamente aquella primera noche en Houston, 15 años atrás, cuando dormía en un colchón inflable soñando con darles una vida mejor. «Esto tiene que terminar», declaró, su voz adquiriendo una determinación acerada. «Ya no se trata solo de la empresa». De regreso en la oficina, la situación había empeorado. Los inspectores habían presentado varios archivos y estaban fotografiando documentos. Lupita lo seguía de cerca, tomando nota de cada papel que tocaban. Miguel, David lo llamó a su antigua oficina. «Encontré algo. García ha estado moviendo hilos en la comisión de construcción. Tiene a 3 inspectores en su nómina». «¿Cómo lo sabes?». «Tengo mis contactos», respondió David con una media sonrisa. «No eres el único que ha estado investigando». En ese momento, el teléfono de Miguel vibró. Era un mensaje de Ana. «Papá, necesito mostrarte algo. He estado analizando los proyectos de García Construcción. Hay inconsistencias graves en sus cálculos estructurales». Miguel sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su pecho. Su hija, con su conocimiento de arquitectura y su ojo para los detalles, podría haber encontrado algo crucial. Esa noche, la familia Hernández se reunió en su casa, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. Ana había creado una presentación detallada mostrando las irregularidades en los proyectos de García. «Mira, papá», señalaba Ana con precisión profesional. «En estos 5 proyectos, los cálculos de carga no coinciden con los estándares actuales. Y aquí, las especificaciones de los materiales están por debajo de lo requerido por el Código de Construcción». Carmen, que había estado revisando otros documentos, levantó la vista. «Y no es solo eso. He estado rastreando los permisos a través del sistema escolar. Hay un patrón de irregularidades en las fechas de aprobación». Miguel observaba a su familia con orgullo y preocupación. En medio de la crisis, se habían unido no solo para defenderse, sino para luchar contra la injusticia. «Necesitamos más pruebas», dijo finalmente. «Algo que no puedan ignorar». «Ya pensé en eso», respondió Ana, sacando su laptop. «He estado creando una base de datos con todos los proyectos de García en los últimos 10 años. Hay un patrón claro de violaciones al Código de Construcción». El sonido del timbre interrumpió su conversación. A través de la ventana, vieron a David Torres caminando hacia la puerta, sosteniendo una carpeta gruesa. «Perdón por la hora», se disculpó al entrar, «pero tienen que ver esto. Son los registros originales de los primeros proyectos de García. Los conseguí de un antiguo empleado suyo que está dispuesto a testificar». Mientras revisaban los documentos, el plan comenzó a tomar forma. No sería suficiente defenderse de los ataques de García, necesitaban exponer la verdad sobre sus prácticas corruptas. «Esto podría ser peligroso», advirtió Carmen, mirando a su familia con preocupación.
Más peligroso es permitir que siga construyendo edificios que podrían colapsar, respondió Ana con firmeza. Miguel tomó la mano de su esposa y miró a su hija con orgullo. Tu abuelo siempre decía que un buen constructor no solo se preocupa por los edificios, sino por las personas que vivirán en ellos. La noche se alargó mientras organizaban la información, preparando su contraataque. No sería fácil, pero tenían algo que García nunca tendría, la verdad de su lado y la determinación de una familia unida. Mañana comenzamos, declaró Miguel, mirando el amanecer desde su ventana. Es hora de que Houston sepa quién es realmente Bobby García. Lupita llegó temprano a la oficina al día siguiente, encontrando a la familia Hernández y a David ya trabajando. Su escritorio se había convertido en un centro de operaciones, con documentos organizados meticulosamente y una cronología detallada de las actividades de García. Don Miguel, llamó Lupita desde la puerta, hay periodistas en el lobby. Alguien filtró información sobre las inspecciones de ayer. Miguel sonrió por primera vez en días. Hazlos pasar, Lupita. Tenemos una historia que contar. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez desde que García había iniciado su venganza, Miguel sentía que tenían una oportunidad real de ganar. No solo estaban luchando por salvar su empresa, estaban luchando por la verdad, por la justicia, y por el futuro de Houston. Almohadilla la estructura se mantiene. *Houston, Texas, 2011 *. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la sala de juntas del Ayuntamiento de Houston, donde Miguel Ángel Hernández repasaba sus notas una última vez. 16 años de trabajo, sacrificios y dedicación se reducían a esta mañana, a esta audiencia pública que determinaría no solo el futuro de Torres y Hernández, sino la seguridad de miles de habitantes de Houston. ¿Estás listo, papá?, susurró Ana, sentada a su derecha. Su hija había pasado los últimos 6 meses recopilando y analizando cada detalle, cada número, cada inconsistencia en los proyectos de García Construcción. Carmen, sentada al otro lado, apretó su mano bajo la mesa. No necesitaban palabras, después de tantos años juntos, el gesto transmitía todo: apoyo, amor, fuerza. David Torres, aunque visiblemente cansado por los meses de batalla legal, mantenía su postura firme en la primera fila de asientos. Junto a él, Lupita organizaba meticulosamente las carpetas con evidencias que habían recopilado. La sala comenzó a llenarse. Periodistas, constructores locales, antiguos empleados de García, incluso algunos de sus antiguos clientes. La noticia de la audiencia había corrido como pólvora por Houston. Todos de pie, anunció el secretario. Comienza la sesión del Consejo de la Ciudad de Houston sobre las alegaciones contra García Construcción y Asociados. Bobby García entró con su característico aire de superioridad, flanqueado por 3 abogados de trajes caros. Al pasar junto a la mesa de los Hernández, les dirigió una sonrisa que pretendía ser intimidante. Buenos días a todos, comenzó la presidenta del Consejo. Estamos aquí para revisar las acusaciones presentadas por Torres y Hernández Restoration Specialists contra García Construcción, relacionadas con violaciones sistemáticas del Código de Construcción y prácticas empresariales cuestionables. Miguel se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Honorable Consejo, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios, lo que presentaré hoy no son simples acusaciones. Son hechos documentados, respaldados por evidencia técnica y testimonios de expertos. Durante la siguiente hora, Miguel y Ana presentaron una exposición meticulosa. Proyectaron planos, mostraron cálculos estructurales, compararon especificaciones de materiales con los estándares requeridos. Como pueden ver en esta gráfica, señaló Ana con precisión profesional, los cálculos de carga en el proyecto Riverside Towers están un 40% por debajo de lo requerido por el Código de Construcción actual. En términos simples, el edificio podría colapsar bajo condiciones de estrés moderado. Un murmullo recorrió la sala. García se inclinó hacia sus abogados, susurrando furiosamente.
Además, continuó Miguel, hemos documentado un patrón sistemático de sobornos y manipulación de inspecciones. Proyectó una serie de documentos en la pantalla. Estos son los registros bancarios que muestran pagos regulares a 3 inspectores de construcción, coincidiendo con las fechas de aprobación de proyectos cuestionables. Uno de los abogados de García se puso de pie. Objeción. Estos documentos fueron obtenidos de manera ilegal. Al contrario, intervino David Torres, levantándose. Todos estos registros fueron proporcionados voluntariamente por exempleados de García Construcción, incluyendo a su antiguo contador, quien está presente hoy y dispuesto a testificar. Un hombre de mediana edad en la tercera fila se puso de pie, asintiendo hacia el consejo. García palideció visiblemente. La presentación continuó con Ana mostrando modelos 3D que ilustraban las potenciales consecuencias de las violaciones al código. Este no es solo un asunto de regulaciones y papeles, explicó Ana, su voz temblando ligeramente por la emoción. Estamos hablando de la seguridad de familias enteras. Niños que juegan en parques junto a edificios que podrían colapsar, oficinistas que trabajan en estructuras comprometidas. Esto es ridículo, interrumpió García, poniéndose de pie bruscamente. Todo esto es una venganza personal. Hernández está celoso de mi éxito, de mis conexiones. ¿Saben por qué está reclemente aquí? Porque rechazó participar en proyectos legítimos y ahora quiere destruir mi reputación. Miguel mantuvo la calma, algo que había aprendido en sus años de trabajo con edificios históricos. Las estructuras más fuertes son las que resisten las tormentas sin temblar. Señor García, respondió con tranquilidad, esto no es personal. Es sobre hacer lo correcto. Sobre proteger vidas. Carmen se levantó entonces, sosteniendo una carpeta azul. Tengo aquí las declaraciones juradas de 15 exempleados de García Construcción, todos dispuestos a testificar sobre las prácticas irregulares que presenciaron. También tenemos documentación sobre amenazas recibidas cuando intentaron denunciar estas irregularidades. La presidenta del consejo ajustó sus gafas, revisando los documentos que se le habían entregado. Señor García, ¿cómo responde a estas acusaciones? García miró a sus abogados, quienes parecían tan descompuestos como él. Esto es una conspiración. Hernández ha fabricado toda esta evidencia. Es un inmigrante resentido que... Cuidado con sus palabras, señor García, interrumpió la presidenta. Los antecedentes migratorios del señor Hernández no son relevantes para esta audiencia. Los hechos presentados, sin embargo, sí lo son. Ana proyectó entonces su última presentación, un análisis detallado de 5 proyectos recientes de García Construcción, mostrando violaciones sistemáticas del Código de Construcción. Como futura arquitecta, declaró con firmeza, aprendí que nuestra responsabilidad principal es proteger la vida y la seguridad de las personas. Cada línea en un plano, cada cálculo estructural, cada decisión que tomamos tiene consecuencias reales. La audiencia se extendió por horas. Testigo tras testigo confirmó las acusaciones. Antiguos supervisores describieron cómo se les ordenó usar materiales de menor calidad. Inspectores confesaron haber recibido sobornos. Residentes de edificios construidos por García relataron problemas estructurales preocupantes. Cuando llegó el momento de la decisión final, la sala estaba en completo silencio. Basándonos en la evidencia presentada, anunció la presidenta, este consejo no tiene más remedio que recomendar una investigación criminal completa de García Construcción y sus asociados. Además, se suspenden inmediatamente todas las licencias de construcción actuales de la empresa y se ordenará una revisión exhaustiva de todos sus proyectos existentes. García se levantó furioso, pero fue detenido por sus abogados. Su imperio, construido sobre cimientos de corrupción y negligencia, comenzaba a derrumbarse. Afuera del ayuntamiento, bajo el sol de Texas, Miguel abrazó a su familia. Periodistas se arremolinaban a su alrededor, pero él solo podía pensar en lo lejos que habían llegado desde aquella mañana en San Miguel de Allende, cuando se despidió de ellos con un sueño en el corazón. Lo logramos, mi amor, susurró Carmen, con lágrimas en los ojos.
No, mi vida, respondió Miguel, mirando a Ana, quien estaba dando una entrevista profesional y articulada a los medios locales. Lo logramos todos juntos. David se acercó, apoyándose en su bastón. ¿Sabes, Miguel? Cuando te contraté hace 16 años, vi algo en ti. No solo sabías construir, sabías la importancia de hacer las cosas bien. Aprendí del mejor, David, respondió Miguel, abrazando a su viejo amigo y mentor. Esa noche, la familia Hernández celebró en su casa, no solo la victoria legal, sino algo más profundo, la validación de sus valores, la prueba de que hacer lo correcto, aunque difícil, siempre vale la pena. Papá, dijo Ana mientras servía café después de la cena, ¿recuerdas cuando me llevaste por primera vez a una obra? Claro, mi cielo. Tenías 5 años. Me dijiste que construir no se trataba solo de poner un ladrillo sobre otro, sino de crear espacios donde los sueños pudieran crecer. Ana sonrió. Hoy construimos algo más importante que un edificio, construimos justicia. Miguel miró a su alrededor, a su esposa, quien había sido su fuerza durante todos estos años, a su hija, quien había demostrado una integridad y valentía extraordinarias, a David, quien le había dado su primera oportunidad en esta tierra de oportunidades. La batalla legal había sido brutal, pero como todo buen constructor sabe, las estructuras más fuertes son aquellas construidas sobre cimientos de verdad, integridad y perseverancia. Torres y Hernández no solo había sobrevivido, había emergido más fuerte, más respetada, un testimonio viviente de que el sueño americano aún era posible cuando se perseguía con honestidad y determinación. Almohadilla el legado. Houston, Texas, 2015 20 años después de haber cruzado la frontera con solo una mochila desgastada y un sueño en el corazón, Miguel Ángel Hernández contemplaba el horizonte de Houston desde la azotea del nuevo edificio corporativo de Torres y Hernández. El sol del atardecer teñía de oro los rascacielos, recordándole aquella última mañana en San Miguel de Allende, cuando se despidió de su familia con la promesa de construir algo mejor. El viento cálido de Texas revolvía suavemente sus canas prematuras, testigos silenciosas de las batallas libradas y las victorias conseguidas. Sus manos, ahora más curtidas que nunca, descansaban sobre el barandal de acero inoxidable que él mismo había insistido en instalar, recordando los días en que cada detalle de construcción pasaba por su supervisión personal. ¿En qué piensas, papá? La voz de Ana lo sacó de sus reflexiones. Su hija, ahora una arquitecta brillante de 22 años, se había convertido en el orgullo de su vida. Vestida con un traje sastre y sosteniendo su tablet con los últimos diseños de la empresa, era la viva imagen de la fusión perfecta entre sus raíces mexicanas y el sueño americano. En los cimientos, mijita, respondió Miguel, volteando a verla con una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados. En cómo cada decisión que tomamos, cada sacrificio que hicimos, cada noche que pasé extrañándolas a tu madre y a ti, cada momento de duda y de miedo, todo nos trajo hasta aquí. Ana se acercó y se recargó en el hombro de su padre, un gesto que había mantenido desde niña. ¿Sabes, papá? El otro día estaba revisando los archivos viejos de la empresa y encontré tus primeros planos, los que hiciste a mano cuando apenas empezabas con Don David. Miguel soltó una risa suave. Ah, esos dibujos. Tu madre siempre decía que parecían garabatos de doctor, pero cada línea tenía su propósito. En aquellos tiempos no teníamos computadoras fancy como las que usas tú ahora, mi cielo. Todo era a pulso y con mucho cariño. ¿Te oí, Miguel Ángel Hernández? La voz alegre de Carmen resonó mientras se unía a ellos en la azotea. Los años solo habían acentuado su belleza, y sus ojos seguían brillando con la misma intensidad que cuando se conocieron. Se acercó a su esposo y entrelazó su mano con la de él, un gesto que habían perfeccionado durante décadas de matrimonio. ¿Valió la pena el viaje, viejo?, preguntó Carmen, apoyando su cabeza en el hombro libre de Miguel. Miguel guardó silencio por un momento, dejando que los recuerdos fluyeran como una película en su mente. Recordó las madrugadas heladas esperando trabajo en las esquinas, los días interminables bajo el sol de Texas, las noches estudiando inglés después de jornadas agotadoras.
pensó en David Torres, quien había pasado de ser su jefe a su socio y mentor, y quien ahora, aunque semi-retirado, seguía siendo su mejor amigo y consejero. Recordó la batalla contra Bobby García, una lucha que había puesto a prueba no solo su resistencia empresarial sino también sus valores más profundos. García, desde su celda en la prisión federal, era un recordatorio constante de que el éxito sin integridad no vale nada. Sus ojos recorrieron el horizonte de Houston, donde varios edificios llevaban la marca de Torres y Hernández. La empresa que había comenzado como un pequeño negocio de restauración ahora empleaba a más de 300 personas, la mayoría inmigrantes como él había sido una vez, a quienes les daba la misma oportunidad que David Torres le había dado a él. Cada paso valió la pena, respondió finalmente, apretando la mano de Carmen. Porque construimos más que edificios, construimos sueños. Y no solo los nuestros. Ana sacó su teléfono y mostró una foto del último proyecto de la empresa, un centro comunitario en el este de Houston que incluiría una escuela de oficios para jóvenes inmigrantes. Y seguimos construyendo, papá. El centro abrirá el próximo mes, y ya tenemos lista de espera para los cursos de construcción y diseño. Miguel sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. ¿Quién iba a decir que aquel albañil de Oaxaca terminaría construyendo escuelas en Estados Unidos, Aquel albañil de Oaxaca, intervino Carmen con fingida seriedad, siempre fue un constructor de sueños. Solo necesitaba el espacio para extender sus alas. Los tres se quedaron en silencio, contemplando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, creando un espectáculo que rivalizaba con las estrellas que empezaban a asomarse en el cielo texano. ¿Saben qué es lo más bonito?, dijo Ana después de un rato. Que esta historia apenas empieza. Hay tanto por construir todavía. Miguel abrazó a sus dos mujeres, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que la vida le había dado. En su oficina, junto a los premios de la Cámara de Comercio y los reconocimientos de la Asociación de Constructores de Texas, mantenía enmarcados dos tesoros invaluables, aquella vieja fotografía que llevó consigo al cruzar la frontera, donde Carmen sostenía a una Ana bebé, y la estampa de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado, ahora descolorida por el tiempo pero igual de significativa. Eran un recordatorio constante de que los cimientos más fuertes no se construyen con concreto y varilla, sino con fe, amor y perseverancia. Y mientras contemplaba el imperio que había construido desde cero, Miguel Ángel Hernández supo que su verdadero legado no estaba en los edificios que llevaban su nombre, sino en las vidas que había tocado y transformado a lo largo del camino. Tienes razón, mijita, dijo finalmente, besando la frente de su hija. Esta historia apenas empieza. Y me muero por ver lo que viene después. El sol terminó de ocultarse en el horizonte de Houston, pero en la azotea del edificio Torres y Hernández, tres corazones latían con la certeza de que los mejores capítulos estaban aún por escribirse. Porque al final, los grandes sueños no se construyen en un día, sino ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, y sobre todo, con el amor y la fe como cimientos inquebrantables. ***.